El silencio en el apartamento de Daniel Aguiar era su enemigo más antiguo. A sus 58 años, el hombre que había sido el editor más temido y cínico del mercado literario nacional era solo una cáscara. El divorcio lo había vaciado. La jubilación forzosa lo había vuelto irrelevante. Sus días eran una sucesión de habitaciones de hotel de lujo, intentando huir de su ático en lo alto de São Paulo, un lugar que parecía un mausoleo de cristal, lleno de libros de autores que él lanzó, pero que ahora no le decían nada. El hombre que vivía de palabras ahora estaba siendo asfixiado por el silencio, por una depresión que ningún médico conseguía nombrar y ningún whisky caro conseguía ahuyentar. Estaba en el aeropuerto de Londres, volviendo de un viaje inútil para visitar a un hijo que apenas lo miraba a los ojos. Retrasado por la niebla, deambulaba por la librería buscando cualquier cosa para matar las horas. Fue cuando vio la portada, El jardín de las segundas oportunidades. El título, por sí solo, lo hizo soltar una mueca de desdén. Era el tipo de sentimentalismo barato que pasó la vida entera rechazando. Pero el libro, de una autora anónima, estaba en la lista de más vendidos desde hacía meses. Un fenómeno silencioso. Con un suspiro de aburrimiento y autodesprecio, lo compró. Era mejor que quedarse solo con sus propios pensamientos en la puerta de embarque. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy. Me encantaría saberlo. El vuelo de 9 horas a São Paulo fue algo borroso. Empezó a leer el libro con el cinismo habitual. El bolígrafo rojo mental listo para diseccionar cada cliché, cada frase mal construida. Pero el libro no tenía clichés. La escritura era sencilla, límpida y devastadoramente honesta. Contaba la historia de una mujer que, tras perderlo todo, encuentra un jardín abandonado detrás de su nueva y humilde casa. Y al devolverle la vida al jardín, ella se reconstruye a sí misma. La metáfora era obvia, pero la ejecución era magistral. Daniel, el hombre que no lloraba, sintió que le ardían los ojos en la página 80. Ya no estaba leyendo como editor, estaba leyendo como un paciente, y aquel libro era la medicina. Al aterrizar en São Paulo, no fue a casa. Fue a un café y terminó de leer las últimas 50 páginas, sollozando discretamente en un rincón. La depresión que lo envolvía como una niebla helada desde hacía 2 años, por primera vez, parecía haberse disipado. Había esperanza, una emoción que juzgaba infantil. El libro lo había salvado. Le había dado una segunda oportunidad. Leyó la biografía de la autora en la solapa. La autora prefiere el anonimato y vive en el campo. Eso no era suficiente. Él, el editor que descubría talentos, ahora tenía una última misión. No quería solo agradecer, necesitaba entender, necesitaba ver el rostro detrás de la voz que lo sacó del abismo. La obsesión se apoderó de él. De vuelta en su ático, Daniel ya no era el jubilado deprimido, era el editor jefe en su última gran cacería. Pasó días al teléfono, usando el prestigio de su antiguo nombre como un ariete. Llamó a editores en Nueva York, agentes en Frankfurt, críticos que le debían favores de décadas. ¿Quién es ella? ¿Quién representa a la autora de El jardín de las segundas oportunidades? Fue recibido por un muro de silencio profesional y contratos de confidencialidad. La autora era un fantasma, y eso solo aumentaba su desesperación por probar que ella era real, que la cura que sintió era real. Finalmente, tras una semana de llamadas infructuosas, su exasistente, que ahora era directora en una editorial rival, cedió. Daniel, no puedo darte el nombre de la autora, es legalmente imposible, dijo ella con voz baja. Pero su agente, la única persona que habla por ella, es una mujer llamada Clara Bastos.
Es una agencia pequeña, independiente, en Petrópolis. Petrópolis, la sierra, el interior, tenía sentido. El libro olía a tierra húmeda y aire de montaña. No llamó. Sabía que sería bloqueado por una secretaria. Tomó su coche, con el ejemplar del libro en el asiento del copiloto, y condujo, subiendo la sierra entre la niebla, como un peregrino yendo a un santuario. La agencia Bastos Literaria no estaba en un edificio comercial de cristal, sino en una casona antigua de estilo colonial, rodeada por un jardín denso y un poco salvaje que parecía salido del propio libro. El aire olía a lluvia y hortensias. Daniel aparcó el coche de lujo en la calle de adoquines, sintiéndose absurdamente fuera de lugar, un intruso del mundo del hormigón. Tomó su ejemplar del libro, ahora gastado, las páginas marcadas por sus propias lágrimas. Ya no era el editor temido, era un fan, un converso, y sentía un nerviosismo que le hizo recordar su primera entrevista de trabajo. Tocó la campanilla de latón pulido al lado de la pesada puerta de madera. La puerta fue abierta por una mujer de unos 60 años, con ojos vivos y cabello canoso recogido en un moño. ¿Clara Bastos?, preguntó él. «Soy yo», respondió ella, los ojos analizándolo sin sorpresa. «Daniel Aguiar. Imaginé que vendría, tarde o temprano. Su exasistente me llamó avisando». Daniel, tomado por sorpresa, se sintió un tonto. «Yo», comenzó, levantando el libro como un escudo. «Necesito hablar con ella, con la autora. Este libro salvó mi vida». La confesión salió cruda, sin el barniz editorial. Clara lo observó, no con lástima, sino con un interés profesional. «Mucha gente dice eso, señor Aguiar. Es por eso que ella valora tanto su anonimato. ¿Qué tiene usted que decir que sea diferente a todos los demás?». La pregunta de Clara quedó flotando en el aire, densa como la niebla de la sierra. No estaba siendo cruel, estaba siendo protectora. Daniel sintió el peso de su mirada, una mirada que ya debía haber filtrado cientos de peticiones. «Porque yo no soy como los otros», dijo él, la voz ronca, la confesión saliendo de forma dolorosa. «Yo no soy un lector que buscaba esperanza. Yo era el hombre que la destruía». Levantó el libro con los bordes arrugados. «Yo fui Daniel Aguiar, el editor jefe. Pasé 30 años riéndome de este tipo de escritura. La llamaba sentimental, débil, no literatura. Construí mi carrera demostrando que la vida era cruel y que el arte debía reflejarlo. Se miró las propias manos, que temblaban. Y este libro, con su bondad, demostró que toda mi vida estaba equivocada. Necesito decírselo a ella, que ella venció, que su esperanza es más fuerte que mi cinismo». Clara Bastos lo observó por un largo momento, y la máscara profesional se suavizó con algo parecido a la compasión. Ella, claro, sabía exactamente quién era él, el verdugo de debutantes, la ironía de que él, precisamente él, estuviera allí, roto y convertido por aquel libro específico, era casi poética. Su petición no era la de un fan, era la rendición de un enemigo. «La fuerza que usted busca», dijo ella suavemente, «no le gusta ser vista». Ella pagó un precio alto por esa bondad. La agente dudó, una decisión tomándose detrás de sus ojos claros. Ella no recibe a nadie, pero tal vez ella deba oír esto. Vive a 20 minutos de aquí, en un valle cercano. Le daré la dirección. Cogió un bloc de notas. «Pero vaya como un peregrino, señor Aguiar, no como un editor, y no espere ser bienvenido». La dirección, garabateada en el papel membretado de la agencia, parecía un mapa de un tesoro perdido. Daniel condujo su sedán de lujo por el estrecho camino de tierra, los neumáticos caros deslizándose en el barro, y sintió lo absurdo de la situación. El hombre que solo andaba entre el asfalto de la capital y los vestíbulos de los aeropuertos, ahora esquivaba gallinas y baches.
La niebla del valle era densa, y el olor a monte húmedo entraba por las rendijas del coche. Agarraba el volante con las manos sudorosas, el corazón latiendo con un ritmo ansioso que no sentía desde hacía décadas. No sabía qué decir. «Gracias por salvar mi vida». Sonaba tan dramático, tan sentimental. El tipo exacto de cosa de la que se habría burlado. Iba, como dijo Clara, como un peregrino, y la vulnerabilidad de esa posición lo aterraba. La casa era exactamente como el libro la describía. No era una casa grande, sino un chalet sencillo, de madera pintada de azul desvaído, al final de aquel camino. Y el jardín estaba por todas partes. No era un jardín paisajístico de revista, sino una explosión caótica y amorosa de vida. Rosas, lavandas, girasoles y hierbas que no sabía nombrar, todo creciendo junto en una armonía salvaje. Era el jardín de las segundas oportunidades. El libro no era ficción, era un testimonio. Daniel aparcó el coche, pero no bajó durante un largo minuto. Se sintió un intruso, un hombre enfermo a punto de contaminar un lugar sagrado. Finalmente, tomó su ejemplar gastado del libro, salió del coche y caminó lentamente por el portón de madera chirriante, subiendo el camino de piedras hasta la puerta principal. Dudó por un largo momento en el umbral. El olor a pan horneándose venía de dentro, mezclado con el olor de la tierra mojada del jardín. Era un olor a hogar, un olor que no sentía desde hacía décadas. Levantó la mano temblorosa, el puño de su camisa cara pareciendo sucio y fuera de lugar, y llamó. No un golpe fuerte de editor, sino un golpe suave, casi una súplica. Oyó pasos lentos acercándose a la puerta, el sonido ahogado de sandalias en un suelo de madera. La puerta se abrió con un leve crujido. Una mujer estaba parada allí, de unos 50 años, el cabello canoso atado en una coleta práctica, el rostro sin maquillaje y con pequeñas arrugas de expresión alrededor de los ojos. Llevaba un delantal sencillo, sucio de tierra. Lo miró con una curiosidad tranquila. ¿Sí? Daniel abrió la boca, pero el discurso que había ensayado sobre la vida y la muerte, sobre el cinismo y la esperanza, se evaporó. Estaba desarmado, solo levantó el libro gastado, como un náufrago mostrando lo único que salvó. Yo soy Daniel Aguiar. Necesitaba este libro. Miró el rostro de ella. Realmente miró. Y algo en su memoria, un fantasma de 20 años, comenzó a moverse. La forma de los ojos, la curva de la boca. Él la conocía. ¿De dónde? La mujer miró el libro, después su rostro. La curiosidad tranquila de ella desapareció, reemplazada por un shock eléctrico. La sangre desapareció de su rostro. Se llevó la mano al pecho, el delantal sucio de tierra arrugado en su puño. Daniel Aguiar, susurró el nombre, no como una pregunta, sino como si probara veneno. Su nombre, dicho por ella de esa manera, lo hizo retroceder un paso. Veneno. ¿Por qué? Él era el fan, el converso. Pero la mirada de ella no era la de una autora siendo descubierta. Era la mirada de una víctima enfrentando a su verdugo. La confusión de Daniel era total. Y entonces, su cerebro, el editor entrenado para recordar nombres y estilos, hizo la conexión. El rostro de ella ahora, más viejo, pero los mismos ojos. Los ojos que él vio en una foto de carné, adjunta a un manuscrito hacía más de 20 años. Un manuscrito sobre el luto y un jardín. Tú, balbuceó. El libro ahora pesando 1 tonelada. Lucia, Neves. El nombre salió, un fantasma de su propia arrogancia. El nombre de una autora que él destruyó. Lucia no respondió. No lo necesitaba. Su silencio fue la confirmación. La mujer que buscaba, la voz que lo salvó, era la misma mujer cuya voz él intentó silenciar para siempre. Ella solo lo observó. El rostro ahora una máscara de fría calma,
el shock inicial reemplazado por una dignidad antigua. Dio un paso hacia un lado, no invitándolo a entrar, sino simplemente revelando la pared del pequeño vestíbulo detrás de ella. Y allí estaba, colgada en la pared, en un marco sencillo de madera, iluminada por una pequeña lámpara. No había una pintura o un diploma. Estaba la carta, la nota de rechazo que él escribió, la hoja membretada de la editorial, con la única frase garabateada por él con bolígrafo rojo: «Su historia no merece la tinta que gasta». Daniel sintió que le faltaba el aire, como si le hubieran dado un puñetazo. «No», susurró, el sonido muriendo en su garganta. Miró de la nota enmarcada, su caligrafía roja, arrogante, un trazo de bolígrafo que le llevó segundos escribir y décadas resonar, al libro en su mano temblorosa. «El jardín», volvió a mirarla a ella. ¿Es el mismo?» Sabía la respuesta. Era la historia sobre luto y esperanza que ella le había enviado, la historia que él juzgó indigna, la historia que él rechazó y que, 20 años después, lo salvó del borde del abismo. El cinismo que él cultivó, el mismo que escribió aquella nota, era la enfermedad de la que el libro de ella lo curó. La ironía era tan precisa, tan quirúrgica, que lo hizo sentirse físicamente enfermo. Lucia finalmente bajó la mano del pecho, el delantal todavía arrugado. El silencio de la casa, antes lleno del olor a pan, ahora estaba pesado con el pasado. «La mantuve ahí», dijo ella, la voz sorprendentemente tranquila, señalando la nota enmarcada. «Al principio era un recordatorio de mi rabia, de lo cruel que podía ser el mundo, de lo cruel que era usted». Lo miró no con odio, sino con la distancia de una superviviente. «Pero después se convirtió en mi fuerza. Decidí que usted no tendría la última palabra. Reescribí, no para usted, no para el mercado. Reescribí para mí, para demostrar que esa nota era una mentira». Miró el libro en la mano de él. «Usted tardó 20 años en descubrirlo». La mano de Daniel, sosteniendo el libro que lo había salvado, comenzó a temblar con una violencia que no podía controlar. El libro parecía pesar 100 kilos. Levantó los ojos de la nota enmarcada, su propia caligrafía roja, arrogante y perezosa, al rostro de ella. «Yo», comenzó, la voz un susurro seco, roto. «Me estaba muriendo, Lucia, de nada, de cinismo, un divorcio, soledad». Sacudió el libro, un gesto patético. «Y esto me dio aire. Vine aquí para agradecer». Se detuvo, la confesión convirtiéndose en cenizas en su boca. ¿Cómo podía agradecerle por haber sobrevivido a su ataque? Su elogio era solo la última y más profunda de las humillaciones. Lucia lo observó, parada en el umbral de la puerta, el olor a pan horneándose viniendo de dentro de su cálida casa. No se movió para consolarlo ni para expulsarlo. Simplemente fue testigo del colapso del hombre que, un día, la hizo derrumbarse. «Usted vino a agradecerme», repitió ella, la voz tranquila, pero con el peso de 2 décadas de dolor procesado. «Es curioso, señor Aguiar. Usted vino a agradecerme por haberle dado esperanza, pero usted es la única persona en mi vida que intentó quitármela». Se cruzó de brazos sobre el delantal sucio de tierra. «Usted no leyó un libro, usted leyó mi cicatriz, y por lo visto fue su medicina». La puerta permaneció abierta, pero la invitación nunca se hizo. El peso de esa frase, «usted leyó mi cicatriz», hizo que Daniel retrocediera un paso, como si hubiera sido físicamente empujado. Se apoyó en el poste de la verja de madera, el ejemplar del libro todavía colgando de su mano, ahora inútil. «Yo», intentó hablar, pero no había defensa. «Yo no sabía». Qué excusa patética. Él era el editor, era su trabajo saber, era su trabajo ver el valor, y él, en la cima de su poder, había confundido oro con basura,
simplemente porque el oro no brillaba de la manera que él esperaba. Miró el jardín salvaje, vivo, y se dio cuenta de que el libro era exactamente como aquel jardín, lleno de vida que se negaba a ser podada por su orden. Lucia observó al hombre roto en su verja. El gran Daniel Aguiar, el titán del mercado, ahora parecía solo un viejo triste, empapado por la niebla de la sierra. No sintió triunfo. La rabia que guardó durante años, la rabia que la motivó a enmarcar aquella nota, se había disuelto hacía mucho tiempo, transformada en la tierra fértil de su jardín y de su escritura. Lo que sentía ahora era solo cansancio y quizás una pizca de lástima. Ella había ganado aquella guerra sola, en el silencio de su valle. La presencia de él allí no era el clímax, era solo un epílogo innecesario. Usted vino buscando a la autora anónima, dijo ella, la voz ahora más suave, pero no menos firme. Usted la encontró, y ahora usted sabe el porqué del anonimato. Mi historia ya no necesita su nombre en ella, Daniel, ni en una nota de rechazo, ni en una de alabanza. La frase de ella fue un golpe final, más silencioso y devastador de lo que la nota roja jamás fue. Mi historia ya no necesita su nombre en ella. Ella no lo estaba perdonando, lo estaba volviendo irrelevante, le había quitado su poder, tanto el poder de destruir como el poder de salvar. Daniel miró el libro en su mano, el objeto que había tratado como un talismán sagrado en los últimos días, y, por primera vez, lo vio como realmente era, la prueba de su propia ceguera monumental. Él, el hombre que se creía el juez final de las palabras, era solo una nota a pie de página olvidada en la historia de éxito de ella. No tenía nada que ofrecer, ni siquiera su gratitud, pues hasta ella era una forma de arrogancia, un intento de insertarse de nuevo en la narrativa. Finalmente bajó el libro, dejándolo colgar al lado de su cuerpo, un peso muerto. Asintió no porque estuviera de acuerdo, sino porque no había nada más que hacer. La rendición era total. Usted tiene razón, susurró, la voz ronca. Miró una última vez la nota enmarcada en la pared, su caligrafía roja pareciendo un grito fútil en una casa llena de paz. No pidió entrar, no pidió perdón, simplemente se dio la vuelta. Un hombre viejo y empapado, y caminó de regreso por el camino de piedras, pasando por el vibrante jardín que él nunca habría tenido la paciencia para cultivar. Lucia lo observó irse, los hombros encorvados, el hombre que era un gigante ahora reducido a su tamaño real. No sintió nada, solo el olor del pan, que estaba casi listo. Cerró la puerta suavemente, volviendo a su vida. El coche de lujo, con su interior de cuero frío y silencio presurizado, parecía una tumba. Daniel se sentó al volante, el olor a niebla y tierra húmeda pegado a su ropa cara, contaminando el ambiente estéril. Miró el ejemplar de El jardín de las segundas oportunidades, arrojado en el asiento del copiloto, el libro que lo había salvado. El libro que ahora veía como la prueba de su crimen, lo cogió. Por un momento sintió el impulso de rasgarlo, de destruir la prueba de su humillación, así como hizo con el primer manuscrito, pero no pudo. Ya no tenía el derecho ni la fuerza. Ya no era el editor, era solo el lector rechazado. Arrancó el coche y bajó por el camino de tierra, el motor eléctrico demasiado silencioso para el sonido de su propia respiración. Al regresar a su ático, el silencio que lo recibió ya no era el de un enemigo. Era un vacío, un espacio que él, durante 30 años, llenó con su cinismo y su ruido. Ahora estaba simplemente vacío. No se sirvió un whisky. Fue hasta su vasta biblioteca, donde miles de libros que él aprobó estaban alineados como soldados. Colocó El jardín de las segundas oportunidades entre ellos, no como un trofeo, sino como un recordatorio silencioso. Nunca más escribió una nota cruel.
El gran editor había sido, finalmente, editado, y la historia que él dijo que no merecía la tinta era ahora la única historia que leía repetidamente hasta sabérsela de memoria.